Yo les voy a contar algo acerca de mi infancia en tiempos de la violencia en el Valle del Cauca. Yo tenía 6 años y medio más o menos, ya asistía a una escuelita cercana, pero la violencia era tan terrible. Vivíamos en una vereda llamada El Guayabo, en Bugalagrande Valle, y la finca era de mi abuela, pero los chusmeros o chulavitas que le llamaban en esa época, que eran los conservadores contraliberales, llegaban a las fincas y eso era matar a todo el que fuera liberal, porque se conocía que era liberal porque la cédula era una hoja de papel sellado y si la persona había votado, entonces le ponían el sello rojo a los liberales. Si era conservador, le ponían un sello azul, con tinta azul. Y resulta que en mi casa eran 5 hermanos, yo era la menor de todos, pues habían siempre 4 hombres ya mayores de 21, mi papá, mi cuñado, y llegaron y le dijeron a mi abuela que dónde estaban los hombres de la casa. Ella dijo, están deshiervando la finca, entonces están desmatonando. Dijo, llámelos a todos. Los llamaron, eran 7 hombres a caballo, pero cargados y armados, esos hasta los dientes, yo creo. Y entonces, bueno, fue uno de mis hermanos menores a llamar a los mayores y llegaron, muestren las cédulas. Sacó mi papá su cédula y los 3 hermanos que ya habían votado. Entonces dijeron, ustedes son liberales, ¿y saben qué les pasa a los liberales? Entonces dijo mi papá, sí señor, nosotros sabemos. Entonces dijo, ¿y qué creen que les va a pasar? Dijo, pues que sea lo que Dios quiera, dijo mi padre. Mi abuela y mi hermana mayor, que ya estaba casada, y todos nosotros, pues era uno temblando del susto, porque pues no es fácil saber que le van a matar su papá o sus hermanos. Y en las fincas cercanas, el día anterior habían matado a una señora que estaba esperando bebé. Según decían, le han sacado el bebé, le han cortado los senos. Pues eso para cualquier mujer o niño es muy duro. Entonces, no, y bajaban por el río muertos, por el río Bugalagrande, el agua era rojiza, de pura sangre. Entonces, pues uno temblaba de miedo, lógico. Entonces le dijo el chusmero, como jefe de los 7, le dijo a mi abuela, ¿usted quiere que le perdonemos la vida a sus hijos y a sus nietos? Entonces dijo ella, pues claro que eso es lo que toda madre desea, toda abuela, todo familiar, porque él también tiene su esposa y hay hijos pequeños. A mí me daría muy duro que ellos quedaran huérfanos y no sé qué, porque yo ya no tengo alientos para criarlos ni para sostenerlos. Y son muy pequeños los que hay, porque éramos 8, para que vean de la finca. Entonces dijeron, pues entonces, mi hijita, nos tiene que dar un bulto de azúcar, porque ella expendía víveres para las demás fincas, afortunadamente tenía eso. Entonces le dijeron, no, tiene que darnos un bulto de azúcar, uno de arroz, frijol, lenteja, todo lo que tenga en esa despensa, una lata de manteca, necesitamos 10 gallinas, racimo de plátano, yucas, bueno, piñas, lo que haya en la finca. Ella pues dijo, bueno, manos a la obra, cojan lo que haya. Y le dijeron, ¿y la plata? Y dijo, plata no tengo. ¿Cómo que no va a tener plata? Y las ventas que hizo ayer, nosotros pasábamos y de aquí sacaban bultos de cosas. Entonces, ¿dónde está esa plata? Dijo, bueno, aquí está, y le dio todo lo que había. Y luego, bueno, ya entonces le perdonaron la vida a mi padre, a mi cuñado y mis hermanos, y entonces dijeron, bueno, ahora necesitamos que la niña, y yo pues imaginé la más pequeña de la casa, que lo llevara a otra finca donde vivía un señor, porque necesitaban que el señor no se diera cuenta que ellos iban a ir para allá. Y me tocaba atravesar un potrero. Afortunadamente pues de mi casa, de la finca de mi abuela, se veía la casa donde yo iba a ir, o la otra finca. Y entonces llegué allá, ellos expendían chorizos, hacían chorizos o longanizas para vender en el pueblo, y llegaron y que yo tenía que preguntar que si estaba don Eusebio Pinilla, me acuerdo, a mí eso nunca se me ha olvidado, jamás.
que si estaba don Eusebio, entonces, claro, a mí como era vecina, a mí me tenían que decir que sí. Y resulta que me dijeron que sí estaba el señor, y entonces yo les dije, es que vienen los chusmeros. Yo les dije así como asustada, lógico, es que los chusmeros están ahí afuera y lo necesitan a él. Dijeron, ¿cómo así? Pero decimos que sí está o que no. Dije, pues yo no sé, allá en mi casa no mataron a ninguno. ¿Y cómo sería el dolor que yo sentí? Ellos tenían los chorizos todos colgando asoleándolos en cuerdas en los corredores de la casa, y arrimaron y cogieron, fue, bueno, necesitamos todos estos chorizos, dije, o longanizas, dicen allá, necesitamos todas estas longanizas porque estamos con hambre y nos las vamos a llevar. Y cogieron y bajaron todo ese producido, y de todas maneras me dijeron, bueno, usted váyase para su casa. Y yo me fui a pie, porque ellos a caballo y yo a pie. Y entonces cuando yo iba como a mitad de camino, oí disparos y mataron al señor. Y eso a mí me quedó marcado para siempre y nunca se me olvida. No más, esa es mi historia.